Hola, hoy vamos a platicar sobre el libro Dharma para la vida diaria de Suneel Gupta. Antes de comenzar con el libro, vamos a poner un poquito en contexto sobre lo que es el Dharma. Si quieres aprender o conocer más a profundidad del Dharma, hicimos ya en este canal una reseña de un libro que se llama justamente así, el Dharma. Vamos a simplemente resumir que Dharma es uno de los conceptos básicos de la filosofía de la India y que se puede traducir como el camino correcto. Se dice que todos tenemos un Dharma personal y en la medida en que cada uno cumple con su Dharma, estamos contribuyendo a la armonía del todo. El autor habla de una experiencia que tuvo con su abuelo. Sus padres son inmigrantes a Estados Unidos de la India. Entonces, en una ocasión que tuvo la oportunidad de visitar a su familia de la India, conoció a su abuelo, que era un hombre bastante sabio. Él le mostró la bandera de la India y en la bandera de la India hay en medio un círculo y le explicó que ese círculo simbolizaba el ciclo del Dharma, que cuando era niño ese círculo parecería que iba muy lento y que conforme creciera el círculo parecería que iba mucho más rápido y que inclusive en ocasiones sentiría que esa velocidad del círculo lo sacaba de su centro. Entonces que tenía que aprender a mantenerse en su centro, no importa la velocidad del ciclo del Dharma. Fue como la primera enseñanza que tuvo sobre el Dharma. Este libro es un libro que aborda el tema del Dharma desde una perspectiva muy práctica. De hecho, la muy criticada forma de castas de la India estaba pensado justamente en este concepto, que todos tenemos un Dharma personal y que en la medida en que tuviéramos un trabajo acorde a nuestra personalidad, por decirlo de alguna forma, a nuestro propio Dharma, pues esto contribuiría a que sintiéramos una armonía interna más intensa. Sin embargo, el sistema de castas se desvirtuó porque pasó de ser algo individual a algo heredado. Entonces ya no se tomaba en cuenta el carácter de la persona, que era como la base sobre la que se mantenía o se fundaba. El autor nos recuerda que el éxito externo y el éxito interno no significan necesariamente lo mismo. Uno puede alcanzar el éxito externo, la fama, la riqueza, el reconocimiento, etc., y sin embargo sentirse vacío por dentro. Y el Dharma es la forma en la que tenemos de balancear estos dos conceptos, estas dos partes, la parte externa y la parte interna. Dharma te permite conectar con tu verdadera esencia y permitir a esa esencia que se exprese. ¿Cómo hacemos esto? Primero reflexiona sobre tu infancia. ¿Qué es lo que más te gustaba hacer en tu infancia? Como que el Dharma se empieza a manifestar, esta esencia tuya que quiere expresarse, se empieza a manifestar desde la infancia. Entonces, recordar qué es lo que disfrutabas hacer de niño, qué es lo que disfrutabas intensamente. Para alguien puede ser, como para el autor, dice que su Dharma es contar historias, para otra
persona puede ser ayudar a otros a superarse, en fin, cada quien tiene una expresión diferente del Dharma. Si tu trabajo actual no te gusta, encuentra lo que el autor llama puntos de luz. ¿Qué dentro del trabajo que estás realizando en este momento te agrada? O si te gusta, si te entusiasma. Debe de haber algo que sea lo que te entusiasme y enfócate en eso. Una vez que tengas claro cuál es tu Dharma, siéntate a reflexionar cuáles son las formas que existen de expresar ese Dharma. A lo mejor estamos cerrados en una idea, una sola idea, pero si reflexionamos existen numerosas posibilidades de expresar este Dharma, de llevarlo a cabo, de realizarlo. Por ejemplo, en mi caso particular, conocí a un hombre, una persona, cuya pasión era el fútbol. Debido a su edad y ciertas condiciones, él no podía jugar fútbol de manera profesional, pero encontró la forma de expresar su Dharma y se convirtió en un coach de jóvenes, encontró el equipo y se dedicó a entrenar a estos jóvenes, a ayudarlos, a pulir sus cualidades, inclusive se llevó a su equipo a varios torneos internacionales. Así que no existe solo una forma, aunque nos casemos con una sola idea de cómo expresar el Dharma, sino hay muchas formas de hacerlo. Entonces, encuentra la forma en la que en este momento puedas empezar a expresar tu Dharma. La devoción es un aspecto importante en el trabajo con tu Dharma. ¿Por qué? Porque la devoción te mantiene con esa fe y seguridad de que puedes expresarlo. A lo mejor existen circunstancias que impiden que expreses completamente tu Dharma o que te dediques a trabajar en lo que tú consideras que es tu Dharma. Pero esa devoción, esa fe es la que te mantiene en el camino hacia conseguirlo. Cuenta la historia de un señor que su pasión era la música y había ahorrado para hacer un pequeño estudio de música. Sin embargo, ese dinero eligió invertirlo en su madre, que tenía una condición de salud, así que tuvo que aplazar su sueño durante muchos años, pero mantuvo esta fe, esta devoción en que lo lograría y eventualmente lo consiguió. Así que la fe es esa chispa que nos mantiene sin soltar el Dharma, no importa las condiciones externas que nos lo impiden o el tiempo en el que se llegue a realizar. Nos indica el autor también que es importante que nos demos tiempo para vivir nuestro Dharma, para convivir con nuestro Dharma. ¿Qué significa esto? Darnos tiempo para observarlo, para vivirlo, para visualizarlo, para sentirlo. Es muy común en la actualidad que tengamos este enfoque en la productividad, en realizar, en conseguir, en lograr, pero eso nos lleva muchas veces a la fatiga, al cansancio y al estrés. Así que el autor sugiere que nos tomemos frecuentemente descansos en la actividad en la que estamos realizando. Él sugiere una fórmula que por cada 55 minutos de trabajo te otorgue 5 minutos de descanso,
que pueden expresarse en diferentes formas. Hacer un poco de ejercicio, levantarte y caminar, simplemente respirar, en fin, encuentra algo que ubiques como un descanso y procura darte descansos frecuentes durante tu día. Si tienes un pensamiento negativo o una idea negativa recurrente, permítete, ofrécete, regálate 5 minutos para observar ese pensamiento, esa idea. Cuando tú le prestas atención, le otorgas cierta atención a esa idea, a ese pensamiento negativo, el hecho de observarlo le va quitando fuerza. Es diferente a una actitud de si queremos borrarlo o echarlo abajo de la alfombra, olvidarnos de él. Eso generalmente le da fuerza y eventualmente saldrá con más intensidad. Así que si tienes algún pensamiento negativo, alguna idea o creencia negativa, puede ser referente obviamente a tu Dharma, regalarte 5 minutos para observar ese pensamiento. La importancia de la gratitud, cada noche regalarte también unos instantes para recordar algo que haya salido bien en tu día. La importancia de desarrollar la ecuanimidad. ¿Qué quiere decir ecuanimidad? Es mantenerte en tu centro, no importa las circunstancias de afuera. Es decir, la capacidad de estar cómodo en la incomodidad. Muchas veces la vida nos pone en situaciones que nos retan, que nos gustaría salir corriendo de ellas. Entonces, justo en esos momentos, el tener la capacidad de estar en tu centro y surfear esas olas incómodas va a ser muy beneficioso. Parte de esto que le mencionaba el abuelo al autor, de mantenerte en tu centro, no importa que tan rápido gire la rueda del Dharma. No permitir que las emociones nos controlen. Tratar de crear un espacio entre el estímulo y la respuesta. Olvidarnos de la idea de que a un estímulo debe haber una respuesta inmediata. Por ejemplo, si alguien me insulta, tengo que responder de manera agresiva. Puedo crear un espacio entre ese estímulo y mi respuesta y decidir actuar de una forma diferente. ¿Cómo creamos ese espacio? ¿Cómo nos enfocamos en ese espacio? Cuando surge la emoción, cambiamos el enfoque de la incomodidad a tu cuerpo, tu respiración o recordar algún momento agradable, sugiere el autor. Nos sugiere soltar las expectativas, eliminar la rigidez y mantenernos flexibles. Vamos a hablar un poquito más adelante sobre esto. Mantener un balance entre el control y el soltar. Es decir, enfocarnos en qué sí estaba en nuestro control hacer, es decir, volvernos responsables de lo que a nosotros nos toca y también aprender a soltar aquello que no está en nuestras manos. Nos habla de la importancia de cambiar el enfoque en nosotros cuando se trata del Dharma y enfocarnos en los demás. Es decir, tener una actitud de servicio. Si lo tuyo es dar discursos, enfócate en el público y en lo que puedes aportarle a ellos, más que en lo que tú quisieras decir.
En cada actividad que podemos desarrollar va enfocada o dirigida hacia alguien. Entonces, tener muy en cuenta ese público al que nos estamos dirigiendo, a ese cliente al que estamos atendiendo, a ese alumno, lo que sea. Lo que está en ti, tu esencia, solo puede manifestarse a través de la acción. Entonces, no puede quedarse nada más en el pensamiento, en la idea, sino tienes que poner esas ideas, esas intenciones en acciones. Y muchas veces lo que nos impide actuar es la falta de coraje. Nos da como miedo. Entonces, él sugiere que actúes y después dejes que el coraje, el valor, se ponga a la par, o sea, llegue. Pero primero, lánzate. Esto no quiere decir hacerlo de una manera irresponsable. Por ejemplo, tu Dharma no está de acuerdo con la actividad que estás desarrollando en este momento. No se trata nada más de alocadamente renunciar a todo y aventarte a la aventura de tu Dharma, sino hacerte preguntas, por ejemplo, si decido tomar ese tipo de acción, ¿puedo regresar a donde estaba? Si la respuesta es sí, el riesgo es mínimo, así que aviéntate. Si la respuesta es no, tómate un tiempo para evaluar los riesgos y decidir el camino de actuar. Me ha tocado, por ejemplo, personas que dicen, no, pues yo ya encontré, por ejemplo, en el yoga lo que a mí me fascina, voy a renunciar a mi trabajo y me dedico en, a, a dar clases, por ejemplo. Y quizás pueda ser una buena intención, pero una acción irresponsable. Entonces, evalúa si eso que vas a hacer, por ejemplo, el dar clases, te va a permitir afrontar las responsabilidades que tienes. Si no es así, puedes encontrar otras formas de expresarlo, como dijimos al principio, tu Dharma. Puedes dedicarte a dar clases a amigos, a familiares, amigos, o encontrar espacios dentro de tus tiempos libres para explorar esa parte de tu Dharma. Hay una diferencia, nos dice el autor, entre vivir con un mapa, es una metáfora para vivir enfocado en el objetivo, en la meta, y vivir con una brújula, es decir, estar enfocado en el proceso. Él sugiere vivir con una brújula. Esto no quiere decir que no tengas objetivos o metas. Puedes tener tu objetivo o meta muy claro, pero mantenerte lo suficientemente flexible para hacer los ajustes que necesites y eventualmente llegar a la meta, pero estar más enfocado en el proceso que en la meta en sí. Cuando estamos demasiado obsesionados con la meta, puede llegar la desilusión, la desesperación, podemos sufrir incluso de rigidez. Nos trazamos un plan y tenemos que cumplirlo, no importa cómo sean las circunstancias, y la vida muchas veces no es así. Tenemos que ir ajustando, ir reprogramando nuestro camino. Nos dice entonces que el Dharma no es un camino fijo, sino es algo fluido. Aquí una cita del Bhagavad Gita que se me hace muy valiosa, que nos dice, es mejor hacer tu Dharma regular que hacer muy bien el Dharma de otro. ¿Por qué? Porque cuando hacemos nuestro Dharma, no solo estamos expresando nuestra esencia, nuestro ser, sino que es la forma en la que tenemos de aprender y de desarrollar nuestra conciencia.
Por eso cada quien tiene un Dharma personal y es importante enfocarte en él. Y por último, nos deja una reflexión que es muy utilizada por Ram Dass, un maestro espiritual de Estados Unidos, que la tomó él de su maestro y dice: ama, sirve y cree. Te recomiendo acercarte al libro Dharma para la vida diaria. Como te digo, es una aplicación muy práctica de lo que es el Dharma y te pone muchos ejemplos y da este tipo de consejos para que vayas encontrando la manera de expresar esta esencia.